प्रयास होना चाहिए। Vamos a escuchar acerca de las glorias de los lugares que estuvimos visitando el día de hoy, especialmente Samudraghat, Champakat. Hoy estuvimos en Samudraghat. Estuvimos en Samudraghat. Estuvimos hablando hoy estuvimos visitando Samudraghat. Samudraghat Mahima, las glorias de ese lugar, las glorias del Samudraghat Mahima. ¿Cuál es la buena fortuna del río Ganges? Estuvimos conversando sobre la buena fortuna del río Ganges. Entonces estuvimos hablando acerca de sus pasatiempos. Conociendo sobre la buena fortuna del Ganges, especialmente de Bhaktivinoda Thakur, quien explica cómo es que el río Ganges obtiene la misericordia de Mahaprabhu. En una ocasión en Praia, en Agra, para Vatsa, en su nacimiento, los pánditas, ellos estaban haciendo unas actividades para el rey. Él hacía unas preguntas: ¿quién es el Ganges o el Yamuna? Le preguntaba: ¿quién es superior, el Ganges o el Yamuna? ¿Quién es superior? Entonces los pánditas estaban expresando su propio baba. Quería lavarse de las manos en el Yamuna. Empezó a hablar así sobre las glorias de Yamuna. यमुना के किनारे रहने वाले जो पंडित लोग हैं वो यमुना की महिमा वर्णन करेंगे। Los panditas que vivían cerca de Yamuna querían glorificar el Yamuna. Quienes vivían allí, quienes vivían cerca del Ganges, glorificaron el Ganges en esa asamblea, en esa reunión. Eso es lo natural. Según el lugar donde tú vives, tú vas a glorificar ese lugar. Según tu lugar de residencia, vas a glorificar o adorar un lugar u otro. Hay una gran diferencia entre el Ganges y el Yamuna.
ये राधा जी के एक Este es el Ganges original, सखी जो है उसके नाम ही quien es una Shaki íntima de Shrimati Radhika, pero su nombre también es Ganges. यहाँ तक कि गंगा गंगा नाम स्मरण करने के साथ ही साथ समस्त पाप नष्ट Entonces la gente debe recordar su nombre Ganga, Ganga. Así todos sus pecados son destruidos. गंगा के Así los किनारे shastras glorifican से लेकर के constantemente en las márgenes del río Ganges. मीटर तक रहने वाले समस्त जीव केवल गंगा जल की हवा के स्पर्श से Así todas las jivas que moran allí, जल की हवा que viven dentro del río Ganges, वो समस्त जीव मुक्त होकर के así todas estas jivas se liberan y ellas van a la morada del Señor, ऐसे गंगा की van a la महिमा morada de Dios. अद्भुत है। Así las glorias del río Ganges son increíbles. Es imposible describir eso con palabras. El día de mañana और किस प्रकार भगीरथ vamos a seguir escuchando sobre eso. ¿Cómo es que Bhagirath, el manifestó el río Ganges? Es que vamos a estar escuchando sobre las tres corrientes del río Ganges. और मर्त्य लोक में भागीरथी और पाताल लोक में Mandakya es Swarga Loka, Bhagirate en el planeta Reta y Bhagavati en Patala Loka. इसी प्रकार Mañana vamos a estar escuchando sobre las glorias de ella en esas tres manifestaciones. देखो एक समय की बात है आकाश मार्ग से गरुड़ Así. उड़ करके कहीं जा रहे थे Karura और गंगा estaba yendo a algún lugar. ऊपर नीचे गंगा है ऊपर गरुड़ पार हुई जा रहे उड़ करके जा रहे इतने समय गरुड़ ने क्या देखा Garuda estaba volando en el momento, él observó नदी के किनारे में एक बिल जो गर्त जो है एक सांप है una cobra que estaba sentada, que estaba posando, और पंजा से सांप को y cuando él vio, पकड़ा cuando la vio, él la tomó esa cobra. पंजा से Entonces la tomó con sus garras y él la elevó esta cobra. पकड़ और देखते देखते इस सांप के Y जो प्राण वायु निकल गया en ese momento, esa cobra inmediatamente se murió. उठाया और Y cuando él botó la cobra, कुछ जो है गंगा के जल में स्पर्श हो गया cuando él la levantaba, la cola de la cobra tocó el río Ganges. Y tan solo por tocar el río Ganges, entonces inmediatamente चतुर्भुज धारण कर लिया और वृंदावन el alma de esa cobra manifestó 4 brazos. चतुर्भुज धारण कर लिया और वो तब गुरु ने ऐसी? किया कि भाई जब चतुर्भुज विष्णु स्वरूप धारण कर लिया चतुर्भुज धारण कर लिया Así el alma manifestó 4 brazos. तब गुरु उसको अपने पीठ पर लेकर के वैकुंठ में You have to take it. Take it. ऐसे शब्द में बोलना It can fall. है Entonces así se गंगा explica. की अद्भुत महिमा है। Ella manifestó como una forma de Vishnu. ये गंगा भी मैंने कहा पहली कहा गंगा Señor, el Ganga tiene muchas glorias. Lo primero que hablé fue que el río Ganges es una Shaki de Shrimati Radhika en el mundo espiritual. Ella es una Shaki de Shrimati Radhika. एक समय कृष्ण गंगा के Una किसी vez, कुंज में जो है मिल रहे थे una vez Krishna estaba tocando con Ganges en el Kunja. समाचार Y allí Shrimati Radhika, उस समय राधा जी Krishna estaba allí. बहुत क्रोधित होकर के Y Shrimati Radhika estaba muy molesta, estaba muy brava. और Y ella le कुंज dijo, के बाहर जो है y ahí ella राधा जी के quedó. भैया और क्या नाम है No es la más Shrimati Radhika. सिक्योरिटी गार्ड में विराजमान बस राधा जी प्रवेश करना चाहते किंतु श्री राम ने क्या किया रोक दिया Shrimati Radhika tiene un Kunja, pero Sridham se lo prohibido. Shrimati Radhika quedó molesta. और राधा जी भी सीधा You know the English, right? राधा जी भी सिद्धांत को One. अभिभावक एक दूसरे के इस प्रकार Well, I will change the channel. हाँ में कोई है ही नहीं केवल कृष्ण है Oh, तब उस समय you have to change. राधा जी I have the के mic लिए here. बोले गंगा कहाँ है बोले गंगा कहते है ही नहीं आई नहीं आई नहीं तो उस समय राधा जी गंगा के भी उदाहरण दे चले जाओ
तुम मत लोक में जाओ Entonces, de hecho, Ganga maldijo a Krishna. और वही जो गंगा बा विरजा के रूप में है, इस संसार में Entonces, ऐसे ya le maldijo. Él se volvió. वास्तव ओरिजिन गंगा जो है राधा की सखी मत वहाँ पे आए। Así es que pudo reconocer distintas formas de Ganga. Entonces, hay muchas hermosas explicaciones en las escrituras. Si ustedes tocan el agua de Ganga tan solo tocan su suelo, entonces ocurre todo esto una vez. Habían dos toros peleando entre ellos. Y Krishna estaba peleando junto a ellos. Krishna estaba junto a ellos. Entonces habían espinas allí. Una de esas personas murió y fue a Vaikunta, estaban junto al río Ganges. Entonces la gente que ve esto puede estar sorprendida, como es que el señor Brahma y esta persona no hizo nada bueno en su vida. Esta persona no había hecho nada bueno. Allí habían dos personas. Esto fue como una muerte accidental. Y como era posible que esta persona hubiera muerto y hubiera ido a Vaikunta. En ese momento Brahmaji ellos empezaron a hablar con Brahmaji, y mientras estos toros estaban peleando, entonces él levantó el suelo con esos dos toros que estaban peleando. Entonces cuando el toro atacó a la persona, entonces esa persona, mientras estaba forcejeando contra el toro, él tocó el suelo del Ganga. Y tan solo por haberle tocado, esa persona fue directo a Vaikunta en el momento de su muerte. Allí junto al río Ganges, Sankaracharya realizaba un hermoso comparte de las glorias de Bhagavati Ganga. Hay muchas glorificaciones. तो इसी प्रकार जो है यमुना के किनारे यमुना की महिमा. Entonces, de cualquier manera, ayudar junto al Yamuna. Los frutos que tú consigues al darte un baño en el Ganga, tú solamente dices el nombre del Yamuna y obtienes el mismo fruto. El Yamuna tiene muchas más glorias que el Ganga. अनेकों प्रकार की जो है लीला ये भी वर्णन है. इसी प्रकार hay muchos lilas del Yamuna. स्मरण करना वो भातृ भाई दूज के दिन यदि भाई और Hay un festival de Vaiduch y es un festival entre hermanos y hermanas. Y ellos se dan un baño allí en el Yamuna. Así cuando ellos se bañan, nunca van al infierno. En ese momento yo con Swamipad en Vrindavan, él dijo, por favor dime,
¿Cómo es que apareció el Yamuna? जानते हो ¿Cuál es भगवान la fuente para que aparezca el Yamuna? Bhagavan उस वामन देव की Vamanadeva. जो जल Él aparece है उसी y el agua que tiene en su recipiente, अच्छा हाँ? esa agua era el río Yamuna. नहीं गंगा की No, no, el Ganga. Perdón, गंगा की corrimos, sí, sí, era el agua del río Ganga. भागवत के अनुसार कहते हैं Entonces yo los estaba guiando. वामन देव की Esa agua del río Ganga. चरण धोते जल है और उसी जल के गंगे वहाँ पे क्या बोले Entonces ella lavó los pies. Él lavó los pies de Vamanadev con esa agua. और Y Brahmaji tomó el agua de su kamandalu, वंशज है और भगीरथ de su recipiente cuando fue al Bhagirath. Él glorificó. Sagar Maharaj cuando fue al Bhagirath, él glorificó वो जल के जगत में प्रकट कराया जिसे con sus austeridades y él apareció. ¿Cómo es que aparecía en este lugar? Entonces se puede reconocer así las glorias del agua del Ganges. Hay tres corrientes del río Ganges: Bhagirathi, Mandakini y en los planetas infernales Bhagavati. Entonces Jiva Goswami Pad es el mismo. Y él dijo que Ganga, ¿cómo es? Ganga, entonces, ¿quién es Yamuna? Yamuna también es una de las Ashtasakis, de las amigas cercanas de Radharani. Entonces una de ellas es Lalita y Vishaka. Una de las Shakis o amigas más cercanas de Radharani es Vishaka Saki. Entonces Yamuna está conectada con Vishaka Shaki. Entonces a partir de esto podemos reconocer quién es superior. Entonces, ¿quién sirve mejor? ¿Aquella que reina mejor o aquella que sirve mejor? Jiva Goswami fácilmente explica todo esto. El Yamuna, las glorias del Yamuna son muchas más que las de Ganga. Así Jiva Goswami Pad dijo: ¿quién realizó sus lilas en el Yamuna? Krishna mismo. इस गंगा में कौन बिहारी है? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा वो चैतन्य महाप्रभु कौन है? ¿Quién es Chaitanya Mahaprabhu? राधा कृष्ण मिनी तो छोड़ Él es la forma combinada de Radha y Krishna. राज्यमय विग्रह Él es muy generoso. Chaitanya Mahaprabhu es como la corporificación, la personificación de la generosidad. Él hizo un lila en el Ganga y él amó el Ganga, lo amó demasiado. Chaitanya Mahaprabhu todos los días, en las mañanas, todas las mañanas él solía bañarse en el río Ganga. ¿Quiénes se han bañado en el río Ganga? Alcen su mano. Así Jiva Goswami Pad, él dijo. Entonces, por darse un baño en el Ganga no es inferior de quedarse un baño en el Yamuna. Esto es algo muy importante, también darse un baño en el Ganga. Tan solo hay un río. Tan solo hay un río que ha estado fluyendo desde el Gangotri y es el lugar muy especial desde el Gangotri, y él corre por Madhudar y va hacia adelante y llega, o sea, él sigue recorriendo hasta llegar aquí a Navadvip. Entonces, de acuerdo al lugar, ustedes van a obtener un fruto. Si ustedes toman el baño Haridwar, si alguien se baña en Gangotri, en Calcuta también hay Ganga, pero si ustedes toman el baño en Navadvip,
entonces ustedes van a obtener miles y miles de frutos, muchísimo más fruto. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, la corporificación de la generosidad, el día de ayer estuvimos en Nirdiagat. ¿Escucharon las glorias de ese lugar? Es un lugar muy hermoso. Es un lugar muy bello. La gente normal no puede llegar a comprender esto. Cuando la gente llega allí, ni siquiera llega a comprender qué es lo que piensan. Piensan que es como algo muy común, como algo... Lo que pasa es que cuando lo tenemos acá no le damos valor, pero hay que valorar lo que nos pertenece. Así que estas son las glorias del Ganga. Así que el océano, que consiguió encontrar a Ganga, ese lugar se llama Samudragat. Samudra significa océano. Y nosotros también escuchamos. Entonces escuchamos sobre en el tiempo de Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj y Srila Tripuram Goswami Maharaj. Cuando íbamos a ese lugar, había muchos hermosos kathas e historias. Todos los escuchas, toda la audiencia estaba tan curiosa por escucharlo. Toda la filosofía contiene las pruebas de todo lo que hablamos. Va a aparecer una pregunta. Srila Tripuram Goswami Maharaj establecía una pregunta muy hermosa, una pregunta muy importante. Al escuchar ese katha, en ese entonces habían hermosas interacciones al escuchar todo esto. Entonces ellos probaban y hacían como una argumentación, una contraargumentación. Cuando hacían ese tipo de conferencia como la que ocurrió esa mañana, como basada en la lógica, que no era solamente expresar el tema, sino como una discusión. Entonces en ese entonces Srila Gurudev, Srila Narayana Goswami Maharaj él tomó el lado del santo Samudra. Recibimos un hermoso Harikataka, especialmente cuando se habla de las gopis. Gurudev decía unas palabras muy hermosas. Él decía que hay muchos hermosos kathas, muchas descripciones sobre todo esto que son muy hermosas. Que entonces la historia de Samudra, todo eso está explicado en las escrituras. Así vamos a Champakat, Gatirban. Así nuestros acharyas también explican que el lugar Navadvip y en Vrindavan es manifestado aquí. Kajirpan, Lokanath Das Goswami, ¿cuál es su nombre? Kairagam. Kairagam él practica bhajan y él solía recordar todos los lilas, todos los tiempos de Krishna.
Exactamente de esa manera es este Champagat. Es dentro de Kadir Pan. Y allí están las hermosas flores champak. Champak son como unas flores de un hermoso color dorado. ¿Han visto este tipo de flor? ¿Han visto esa flor? खाते हैं ना, इसमें जो है बहुत सुंदर होता है। Es una flor muy hermosa. और उस फूल जब प्रस्फुटित हो जाता है स्वर्ण वर्ण होता है। Cuando esta flor crece, es como de un color dorado. Es muy alta y tiene un color dorado muy hermoso. और उसके ऐसे करके घिसने से सारे वो डस्ट चला जाता है और फिर इसके हम लोग खाते हैं। बहुत सुंदर है। Y todo el polvo se va cuando se le va muy bien. Y la comemos. Hay pequeñas flores también muy parecidas al champak, como Champakalata, la Shaki, una de las amigas de Shrimati Radhika. Hay otro lila en este lugar, otro pasatiempo. Ellos solían vender algo. Esta flor champa que solía venderse. Y lentamente todos estos lugares empezaron a desaparecer debido a las manifestaciones de Kali Yuga. Y así todos los pasatiempos también se empiezan a olvidar. Igualmente las flores, por ejemplo, empezaron a ser vendidas. Todo eso se explica muy bien en las descripciones de esta flor champak. Y especialmente, ¿cuál era su nombre? Dujavani Nath. Especialmente ese kata de Dujavani Nath. En ese lugar, ¿cómo es que las mitades de Dujavani Nath? Asimismo, Bhaktivinoda Thakur, él expresa todo eso de manera grandiosa. Una vez Chaitanya Mahaprabhu y Sri Gadadhar, ellos estaban en un hermoso kunya, y en ese momento Chaitanya Mahaprabhu él vio cómo es que Krishna, cómo es que él se veía como Radharani. Entonces lucía como el encuentro de Radha y Krishna. Manifestaron una hermosa forma. Si Bhaktivinoda Thakur expresa todo esto, hay un kirtan, una canción en bengalí que dice lo siguiente. Hay un hermoso kirtan que nos dice todo esto. Chaitanya Mahaprabhu, Krishna y Gadadhar Pandit, quien es una manifestación de Srimati Radharani, dice que todos estos katas, todos estos temas son explicados especialmente. Solía vivir allí. Y Yayadeva Goswami dice, la gente lo duda. Entonces, ¿cuál es el lugar de nacimiento de Yayadeva Goswami Pad? La gente que vive en Orisha dice que Yayadeva Goswami nació en Orisha, pero la gente que vive en Bengal dice que Yayadeva Goswami nació en Bengal. Pero Yayadeva Goswami Pad si consideramos que su nacimiento ha sido explicado,
Se han explicado las glorias de su nacimiento. Yasodhava Goswami Pad. गांव में जन्म लिया और बचपन में ही सब कुछ Él छोड़ nació करके en la aldea de Kindu Bindu. En su infancia, él lo abandonó todo, él lo dejó todo, desde su infancia. जगन्नाथपुरी ऐसे Y ऐसे él se fue para Jagannath किंवदंती Puri. है। किंवदंती माने ¿Y Kimbadi significa? उनकी कथा अनेक प्रकार की है और वो जगन्नाथपुरी में जाकर के दीनहीन होकर के वैराग को लेकर के वहीं पर रहने लगे। Bueno, él se fue a Jagannath Puri और वहीं पर के एक y ब्राह्मण él थे, tomó renuncia allí. Él era un brahman नित्य प्रत्यह जगन्नाथ जी के दर्शन करने y todos los días, como brahman, और उनकी él iba a tomar darshan, iba a ver बड़ी a Jagannath जी. हुई। तब वो ब्राह्मण Y así cuando él जगन्नाथ जी creció, की प्रार्थना करने ese लगे, brahman, प्रभु él fue a मेरे बेटे के Jagannath लिए ऐसे कोई योग्य वर दिलाइए। बेटा तो क्या बोलते हैं y él decía, por favor, encuentra un buen lugar para un buen hombre para mi hija. Le decían a él, por favor, encuéntrale un buen esposo a mi hija. Entonces ella, no. मुझे दर्शन करके जो बालक आएगा वो तुम्हारे बेटी के पति होगा। Entonces la única persona que toma mi darshan, quien venga a verme, es la persona que llegue va a ser el esposo de tu hija, la primera persona que vaya. Entonces Yasodhava se encontraba allí y Jagannath le dijo, por favor, cásate con mi hija. Entonces Yasodhava Goswami le dijo, mira, yo hago vayan, yo no tengo casa. Le pidieron a que se casara con la hija y él le dijo, yo no tengo dinero, no tengo propiedades, no trabajo, no tengo nada, así que si te quieres casar, pues qué es lo que quieres, al menos se debe tener una casa o vas a ser como el señor Shiva. Entonces él le dijo, ¿no? Hay muchas historias. Entonces Jagannath le dio la orden de casar a Padavati. Padavati también era muy inteligente. Padya y Padma, ¿qué significa? Padma y Padya. En el hindi se dice Padma. Esa es la pronunciación simplemente diferente. Padya y Padmavati. Padyavati es lo mismo, pero simplemente la variación de una palabra por la pronunciación en hindi, pero la pronunciación es diferente. Pero es una misma palabra. No hay nada más que eso en ese término. अच्छा चलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं पद्मा Están acá discutiendo sobre una palabra y su pronunciación porque hay distintos traductores. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu, Jadeva Goswami Pad, he appeared. Jadeva Goswami he appeared before Lord Chaitanya. Antes de Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, muy bien. Volvamos a Kata. ¿Qué fue lo que dije? Padmavati. कम नहीं है, वो कम नहीं है। हाँ, वो भी कम नहीं। Obikami. देखो पद्मावती देवी जो है, वो भी Padmavati. जीवन में शपथ ली है, जब मैं विवाह नहीं करूँ, Padmavati también hizo un voto y es que no se casaría. मैं जगन्नाथ जगतपति जगन्नाथ के साथ ही मेरा विवाह होगा। Y como Jagannath Jagannath, él se casaría. हाथ में Entonces Padmavati, धागा बंद en su mano, puso un cordón rojo en su mano. En ese entonces esa era como la regulación para las brahmacharines. Aquí la mujer que no se quería casar ponían un cordón rojo en la mano. Y eso lo que significaba era que no se casarían.
Entonces es la regla, una regla para la brahmacharya. Depende de los tiempos, ¿verdad? Hay de distintos tiempos. Los que son brahmacharis ये मैं जीवन se में ponen también este cordón rojo. शादी नहीं परमपति जगन्नाथ के साथ हमारी विवाह है बस Así, उसी प्रकार como con Parvati Jagannath. जब छोड़ी Y así, अपने आप को जगन्नाथ की चरण में entonces ella está rendida a los pies del loto de Jagannath. किंतु ब्राह्मण उनके पिताजी ब्राह्मण जब कहने लगे लौकिक विचार के अनुसार संसार में रहना है Se dice de acuerdo con la etiqueta social, विशेष करके बेटी debes को casarte बड़ी especialmente शादी में लोग cuando la hija crece y si esta no se casa, entonces las personas entonces la miran mal y le dicen cosas sin sentido. इसलिए ¿Esto sigue ocurriendo o no? Eso sigue ocurriendo. Es por eso que जगन्नाथ देव भी कहने लगे Jagannath él mismo dice, साथ विवाह Padmavati, tú has ido a casarte. स्वयं जगन्नाथ Y eso también está explicado que Jagannath Dev और पद्मावती और जयदेव के विवाह भी y Padmavati, él le hizo a Jayadev y a Padmavati, ये सब भी वर्णन है los puso muy ये presentes. पद्मावती कोई साधारण स्त्री नहीं थी लड़की नहीं थी साक्षात Pero ella, Padmavati, no era una mujer común. ऐसे भी Ella es una parte de Lakshmi. Es una porción de Lakshmi, no era una mujer común. तब इसके पश्चात Hay muchos detalles sobre esto. जयदेव और पद्मावती विवाह आदि करके जगन्नाथ Como es que Jayadev y Padmavati se casaron y ellos empezaron a vivir en Jagannath Puri. उन लोग की जो है कहते हैं वह जगन्नाथपुर के रहने वाले लोग कहते हैं Entonces hacia un lugar ये जयदेव गोस्वामी especial y donde Jagannath Puri, donde vive alguna gente. Y se dice que Jayadev Goswami escribió allí el Gita Govinda, que este fue escrito en Jagannath Puri, pero Bhaktivinoda Thakur en el Bhakti Ratanakara él dice que ये जयदेव गोस्वामी पाठ Jayadev Goswami Pad, ये गीत गोविंद ग्रंथ जो है अमूल्य ग्रंथ भी है que en las escrituras este Gita Govinda es muy profundo. इस स्थान पर आकर के उन्होंने एक ग्रंथ रचना Y vino a este lugar, entonces que él fue a ese lugar y allí fue donde él escribió. किंवदंती है किंवदंती है Hay muchas explicaciones de esto. Hay como rumores, en realidad son como rumores. लोक कथा है Loka kata como discursos mundanos. जब अकस्मात जब Una persona, है अकेले लोग चले जाते हैं तो उनके बारे में hay rumores de aquí y allá. लोग अनेक लोग La gente no sabe sobre ellos. La gente puede simplemente hacer lo que quiere. Pero ¿cuál es la verdad? गोस्वामी पाठ ¿Qué es lo cierto? Y Jayadev Goswami Pad, ही जयदेव गंवर भक्तिमान ठाकुर लिख रहे हैं जयदेव गोस्वामी Srila Bhaktivinoda Thakur escribió al respecto. Como es que Jayadev Goswami चंपागढ़ fue a Champagat, और वहीं पर वो रह करके el nombre del lugar. Bueno, él solía vivir en ese lugar ग्रंथ जो है मंगलाचरण लिखा है मंगलाचरण y él escribió allí el Gita Govinda, el Mangala Charan, una invocación auspiciosa con explicaciones muy hermosas. ये सब छंद है गीत गोविंद Todo में tipo de razas इतने सुंदर छंद जो है en diferentes temporadas son explicados allí. हैं? Lyrics. Toda la belleza escrita, हैं? इतने सुंदर toda la métrica, está escrito con una métrica muy hermosa. किस छंद में मीटर में वो लिखा गया है सातुर छंद पासंतिक छंद ऐसे लिखा गया Son como distintas temporadas. Ustedes pueden leer esta canción Gita Govinda y ustedes van a poder reconocerlo. जो लोग अलंकार शास्त्र आदि लेकर के अध्ययन करते हैं और अलंकार शास्त्र में प्रवेश करते हैं La gente que sigue las escrituras como el Alankar Shastra, un tipo de escrituras, lo puede entender. ¿Qué es lo que ellos hacen? Estudian las escrituras con fe, como este Mangala Charan, este verso del Mangala Charan, del Gita Govinda. Mangala Charan significa invocación auspiciosa. कवि क्या नाम बताएं गोवर्धन भट्ट ने क्या नाम
así él hace, और उनके हाथ में जब वो así श्लोक está el पढ़ा, Palacio del Rey. आ गया। Cuando él leyó और este उनको verso, दिल के आश्चर्य, बोले, इतनी él vio el सुंदर verso श्लोक, y quedó muy शब्दबद्ध, sorprendido. अलंकार ¿Cómo es शास्त्र esto में posible? पढ़ा। और उसमें Que esto haya लक्ष्मण podido ser से escrito. En ese ये momento, लक्ष्मण से, Lakshmi dice, क्या बोले, मायापुर, वहीं पर बल्लाल दिखी है। él estaba en Mayapur, ese lugar baldío. No fuimos allí, nos fuimos allí, pero ustedes han ido a Balali aquí. काली समाधि के पास उसका है, Está cerca del Samadhi de Kali, el Kali Samadhi. तो हमने एक बार दर्शन किया था, बहुत सुंदर स्थान है। Yo tomé darshan de él antes आगे की कथा y es un lugar muy hermoso. Muy तो bien ये सब avanzando. जब वहीं पर लखन से Entonces, todo पहले este पहले राजा लोग भी ऐसे भी पंडित होते थे, रस शास्त्र में अर्चना आदि करते थे। बड़े बड़े रसिक पंडितों की जब अपने सभा में es como un gran raza. Muchos eruditos suelen ir allí. विक्रमादित्य की सभा में जो है कालिदास बरुचि Como बराबर la historia de Vikramaditya. ऐसे ऐसे नवरत्न आते हैं, है कि Allí están las 9 joyas del reino. प्राचीन काल में भारतवर्ष की इतिहास यदि भारतवर्ष की प्राचीन इतिहास यदि हम लोग देखें, जब भारतवर्ष की इतिहास इतनी सुंदर, धीरे धीरे सब लुप्त होते जा रहे हैं। ये बंगाल जो है साहित्य की ऐसी उन्नत स्तर के था। El lugar donde fuimos hoy, Vidyanagar, este lugar es conocido como el Oxford de India, como el lugar más elevado del estudio. Vidya significa conocimiento. Y en una época previa, allí se escribieron muchos textos, se han escrito grandes escrituras en este lugar. Tiene un hermoso nombre, Vidyapati, el lugar del conocimiento. Y ese lugar, las escrituras han hablado de este. La gente no suele conocer de las escrituras en estos tiempos. Entonces Chaitanya Mahaprabhu dice, cuando los grandes eruditos van allí al encuentro, a las reuniones, ellos quedan sorprendidos sobre cómo es que Mahaprabhu venció a grandes eruditos. ¿Cómo fue esto posible? Todo eso está dicho en las escrituras. El sánscrito, en el sánscrito, estudiar sánscrito es muy difícil, muy duro. Y Jiva Goswami Pada ha explicado esto muy fácilmente en las escrituras. परिणामामृत व्याकरण जो है जीव गोस्वामी का, उसमें साक्षात भगवत नाम युक्त है। ये सब पाणिनि व्याकरण में भगवत नाम युक्त नहीं है, किंतु जीव गोस्वामी पाद। Entonces Jiva Goswami, él expresa todo acerca del santo nombre y las escrituras de una manera muy sencilla. Vyakarana es una palabra muy difícil de entender, es un tema muy complejo de entender. Y el sánscrito, el estudio del sánscrito, ustedes deben estudiar Vyakaran. Vyakaran, ¿qué es el Vyakaran? ¿Un audio? El sánscrito es muy importante.
क्योंकि संस्कृत हम जब Pero poco a poco, अध्ययन नहीं करते वास्तव रूप में poco a poco al estudiar sánscrito, लुप्त होते हैं। entonces la lengua puede desaparecer porque nadie la está estudiando. नास्तिकतावाद आ जाते हैं। Así que la gente, estamos aquí siguiendo un proceso espiritual, entonces la gente se siente atraído sobre esto, pero mucha gente de aquí está atraída por la cultura occidental y esto lo ha contaminado todo. En India, actualmente, donde quiera que veamos, lo más elevado del conocimiento más elevado es lo espiritual. Así que, ¿por qué resulta así? Pues es que el sánscrito se está volviendo una lengua muerta. Hay muy pocos colegios donde se está enseñando sánscrito. Pero si ustedes no estudian sánscrito, entonces ustedes no van a poder entender la riqueza de la cultura de la India. Todo va a quedar desaparecido. ¿Por qué? Porque Ramachandra, en el tiempo de Ramachandra hasta ahora, esta cultura, si la comparamos, y es que India, la hermosa cultura de la India solo va a ser entendida a través de ese conocimiento. Entonces, estamos atraídos y adaptando la cultura de Occidente en la actualidad, que es lo que la gente dice. La gente dice, oh, esa gente es civilizada, está actuando como un occidental. Eso es cierto, la gente está pensando de esta manera en la India también. शरीर के अंगों के जितने ही हम प्रकाश करते हैं लोग उसके सब मानते हैं। किंतु प्राचीन भारतवर्ष सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं। शरीर में जितना ही ढका रखा जाता है। Poco a poco se viene esparciendo un concepto sobre lo que es civilizado, pero en realidad la cultura de la India no tiene nada que ver con esto, es mucho más bella, mucho más hermosa. ¿Qué tal el concepto de lo civilizado de Occidente? Entonces la gente viene aquí, por ejemplo, a recibirme. La gente me recibe, me da la bienvenida. Y la gente me pregunta sobre los lugares occidentales, de los países occidentales. Y por ejemplo, cuando yo voy a algún lugar así, me reciben con unos jeans occidentales llenos de rotos. Yo pensaba, una vez en un lugar occidental, en un país occidental, me recibieron y había una chica dándome la bienvenida y tenía unos jeans rotos como de rockero. Y yo pensé que esa muchacha era muy pobre. Y ahora podemos ver que todas las personas están adoptando esta cultura occidental. Entonces esta muchacha se estaba poniendo pantalones así rotos. ¿Pero por qué se vestía así? Porque ella piensa, oh, esto es cool. Esto es como la moda. Me queda bien. Pero los jeans son más costosos que otras prendas. Entonces, en la actualidad también podemos ver todo esto en la India. En los aeropuertos, algunas cosas las han prohibido, pero ya podemos llegar a ver incluso minifaldas. Antes estaba prohibido ingresar a la India vestidos así. Antes veíamos eso en los medios de comunicación y decíamos, oh, wow, eso es muy a la moda. Y nos asombraba. Y ahora vemos como las mujeres, las chicas están adoptando esto. ¿Es así o no? ¿Lo están viendo? ¿Lo estamos viendo? Y cuando hablamos de las prendas puras, entonces todos dicen, ay, esto es más viejo que Dios. Dicen, ay, no, eso es de los tiempos viejos. Y aunque esto está en las escrituras,
Entonces dicen que eso era de otros tiempos, que es santo como algo anticuado. Y que gradualmente, que antes se usaban era las hojas de las plantas y que después empezó a usar el algodón y que ha sido todo un proceso. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Y es que nuestras escrituras, las escrituras de la cultura de la India, nos enseñan sobre todo esto. Hoy todos son llamados por su nombre. Antes se usaban ciertos términos para darle respeto a las personas al llamarlas, pero ahora las personas simplemente se llaman por su nombre. En algunas regiones podemos reconocer que las mujeres incluso cubrían su rostro enfrente del hermano del esposo, enfrente de su cuñado. Antes tenían este tipo de cuidados, pero ahora simplemente se muestra todo. Se muestra así el rostro y llaman también al cuñado por el nombre, sin ningún tipo de respeto o cuidado. Entonces anteriormente se utilizaba el sari, se utilizaba un velo para el relacionamiento familiar. Habían otros cuidados. El sánscrito es la lengua de los semidioses. En las escrituras, todas las escrituras están entregadas en sánscrito, pero la gente sabe muy poco del sánscrito en la actualidad. Todas las escrituras fueron escritas como en sánscrito. Sorry. Todas las palabras eran en sánscrito. Todas las escrituras de los Goswamis son en Bangla y en sánscrito. Entonces es como una mezcla entre el bengalí y el sánscrito. Todos los versos que ustedes ven, como los de Krishnadas Kaviraj Goswami, el Chaitanya Charitamrita, todos ellos están escritos así. Si ustedes escriben en el sánscrito tradicional, a la gente no le va a interesar. Entonces, por ejemplo, Vyasadeva Goswami, cuando él escribe el Bhagavad, eso es sánscrito puro. Además habla sobre las escrituras de Chaitanya Mahaprabhu. Él venció a todos los eruditos. Chaitanya Mahaprabhu venció a todos los eruditos en su época. Él fue a estudiar a Mithila, Bihar, y en ese tiempo Bengal, Bihar, en Orissa, en todos estos lugares, esos fueron los lugares en donde en Assam no. En Bangla, en Bihar y en Orissa. Todos estos lugares son como de reyes, de gente rica, y discuten sobre esta hermosa lengua. ¿Qué es lo que pensamos que es bueno? ¿Qué es lo que consideramos bueno? No respetamos nuestra propia lengua. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la gente está corriendo detrás del dinero. En algunos lugares en algunos países no se enseña inglés. Por ejemplo, en Rusia, en Alemania, en China, no se respeta el inglés.
Bueno, en China ni siquiera el inglés existe. En Japón, hay muchos lugares donde ni siquiera se respeta el inglés. किंतु लोग उसके क्या होते हैं Se respeta la lengua local. Entonces la अपने gente, भाषा को उतना आदर नहीं देते हैं दूसरे को normalmente la gente no está respetando su propia lengua y así gradualmente अपने भाषा संस्कृति को हम भूलते हैं estamos abandonando nuestra propia cultura. होती जा रही है। Entonces, poco a poco, esta es la razón por la cual la gente se vuelve atea. संस्कार Por ejemplo, en los países occidentales, उतना ही परिमाण हम नास्तिक बनते चले जाएंगे। और धीरे-धीरे cada vez es más común el ateísmo. के लोग हमारे भारत Poco a poco la gente occidental को क्या करते हैं अपना se, आज जो भारत पाश्चात्य देश में वेस्टर्न कंट्री la gente está adaptando una nueva cultura. क्या प्रचार ¿Cómo es predicar allí? ¿Qué es lo que se debe predicar en esos países? Bhagavad Gita, Ramayana, por ejemplo. Sí, de acuerdo con los intereses de la gente. Por ejemplo, aquí podemos ver gente de distintos países. ¿Están aquí o no? हम भारतवर्ष में करके हम भारतवर्ष की संपदा संस्कृति भूलते हैं। धोती पहनना हम Somos de la India, pero no estamos respetando esto. Muchos acá ni siquiera saben utilizar un dhoti. जल्दी Así que estamos abandonando nuestra cultura. पहन लेते हैं। वास्तविक सत्य उसी Se están poniendo pantalones क्लाइमेट के अनुसार वो पहनते हैं। de acuerdo con el clima. Ahora utilizan otro tipo de prendas. उदाहरण ऐसे धोती कपड़े के पहन से हमारे शरीर ठंडा हो जाएगा है कि नहीं है? Por ejemplo, en cierta temporada, si en Rusia usas dhoti y kurta, pues vas a congelarte. Te vas a congelar en otros países si vistes así. Por ejemplo, en Siberia, ustedes pueden preguntar. -40 Menos 40, hay temperaturas de menos 40 grados en ciertas regiones, como en Siberia. चलो और जगह में अपने अपने Entonces todos los lugares tienen... भारत के दक्षिण देश में जाओ मंदिर Ustedes son del sur de la India y ustedes van al templo. उनके ऊपर के वस्त्र रखना नहीं देते Ustedes deben quitarse la camisa. Solamente pueden entrar con dhoti. Y así pueden ingresar a los templos. Hay ciertas regulaciones con la ropa. Y si ustedes van a Siberia y hacen esto y entran al templo, entonces ya saben lo que les va a pasar. वो बात हमारी नहीं बात यही हो रहा है सभ्यता संस्कृति ¿Cuál es el punto acá? Lo que queremos referir con toda esta conversación es sobre la cultura y los detalles de la cultura. Esto es algo completamente opuesto, como la cultura y el sánscrito. Bueno, disculpadme, me distraje un poco del me distraje un poco del kata, dice Gurudev. Así es que Chaitanya Mahaprabhu entonces Chaitanya Mahaprabhu reconoció a sí mismo como Sakshat Bhagavan. सरस्वती की जो है वर्ग की साक्षात सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवता सरस्वती जी के कंधे में बैठ जाती है और जो बोले थे वही सत्य हो जाता है। Cualquier cosa que él dice se vuelve verdad. Cualquiera de las palabras que él expresó se vuelven una realidad. Él tiene mantra Siddhi, tal como कब्जा में थे sabe cómo satisfacer, समझते हैं sabe controlar a las deidades que perciben los mantras. Hay una deidad que preside cada mantra. Y los mantras tienen 5 reglas: Nyas, Mudra, Prapatti, Saranagati y Atma Nivedana. Hay 5 reglas dentro de los mantras. देखो En ese entonces, केशव कश्मीर
Keshav Casimir. मान के, Él era un gran बड़े erudito. पंडितों के जो है पराजित किया, और आकर के नवद्वीप में Y él जब venció a grandes eruditos. और बड़े-बड़े Mucha gente venía a Navadvip डर गए। y grandes eruditos se asustaron. पंडित शब्द कहने पर सबके सब En ese tiempo, si alguien le decía Pandit, entonces se asustaban. ये पंडित कैसे Eran muy reconocidos. शास्त्रार्थ होता था इसमें। Entonces ellos solían argumentar शास्त्रार्थ las escrituras शास्त्रार्थ जो है, वो सारा। y siempre hacían conversaciones muy positivas en torno a las escrituras. और समस्त पंडित लोग किसके पास भेज दिए? निमाई। Todos los eruditos, क्योंकि निमाई उस ellos समय iban donde Nimai. En ese entonces Nimai era, निमाई को उद्दंड हो गया, हम लोग सब पिछाड़ देते हैं, पराजित कर देते हैं। Nimai siempre los vencía. छोटा बालक जो है, Entonces ellos iban y eran vencidas, empezaban a discutir. चैतन्य महाप्रभु गंगा Entonces en ese tiempo Chaitanya Mahaprabhu, él era en las riberas del Ganga व्याकरण की पढ़ने वाले बालक के लेकर के बैठे हुए थे। y él estaba sentado con otros chicos y les estaba enseñando en las riberas del Ganges. और चंद्रमा की किरण जो है झिलमिल Los rayos de la luna गंगा की gradualmente बढ़ा रहे हैं। और ऐसे tocaban महाप्रभु la superficie del río Ganges. और केशव कश्मीर आकर के Y Keshav Kashmir, él vino, él fue hasta este lugar कि यहाँ पर निमाई कौन है? y él preguntaba, ¿quién es Nimai? ¿Quién es ese Nimai? ¿Quién es Nimai Pandit? Preguntaba. होकर के उत्तर दिया। पहले आप Mahaprabhu recibió una respuesta y él le dijo, yo soy tu आप siervo, पंडित हो? yo soy Nimai. बोले, नहीं हम कहाँ पंडित हैं? Y Pandit le dice, no, no, yo no soy un नहीं, erudito. मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। महाप्रभु ने इतनी Y Nimai le dice, no, no, discutamos las escrituras. केशव कश्मीर कह रहे हैं, Entonces Mahaprabhu le dice, tú Keshav Casimir, मैं तो आपके पास सामान्य बालक हूँ। tienes mucho conocimiento, yo soy un pequeño niño al lado tuyo. सब व्याकरण के बालक हैं। व्याकरण की आज तक किसी Y estos pequeños niños que están aquí están estudiando literatura. Entonces, Shishu Sastra, la gramática, es algo que se aprende en la infancia. मैं तो इतना ही पढ़ता हूँ। ये महाप्रभु दी नहीं होकर के बोले, मैं क्या पढ़ाता हूँ और मेरे बालक ये जो शिष्य जो लोग हैं क्या पढ़ते हैं, Entonces, ये भी Mahaprabhu es muy humilde y le dice, ना मुझे कुछ yo no sé si ellos están entendiendo algo o no. फिर भी कुछ गया बस कुछ पढ़ता रहा। अरे नहीं सुना तुमने बड़े-बड़े Porque siguen esforzándose y पराजित teniendo esfuerzos con esto. कर मेरे साथ No, yo verdaderamente reconozco que eres un gran erudito, entonces, por favor, discutamos. Entonces Mahaprabhu dice, ok, está bien, discutamos. और क्या Entonces le dijo, pero tú eres un gran erudito. Él le dijo, sí, yo lo soy. Keshav Casimir le dijo, sí, claro que sí, soy un gran pandito, un gran erudito. Entonces, por favor, dime cuáles son las glorias del Ganga. गंगा की महिमा सब। और उन्होंने हजारों श्लोकों के द्वारा गंगा की महिमा Y así, con miles de slokas, él le expresó las glorias del Ganga. ठीक है वो थोड़ी बोल रहे कौन बोल रहे हैं सारे अच्छा सरस्वती जैसे तो सरस्वती की बात होती है जैसे बेटा मान Así Saraswati habla. ये सरस्वती जिनकी कंठ में विराजमान है धड़ाधड़ बोलने Ella está hablando todos los versos de manera rápida. महाप्रभु ने मां एक प्रश्न है Y así en ese tiempo, Chaitanya Mahaprabhu tenía una pregunta. सुंदर है किंतु एक व्याख्या में Él le dijo, oh, has recitado slokas maravillosos, pero un verso, un sloka que yo no pude comprender. Le respondió. Y él dijo, Chaitanya Mahaprabhu recitó hasta 1000 versos. चैतन्य महाप्रभु करके इस श्लोक की व्याख्या वो देख वो तो सुनकर के आश्चर्य Le dijo, muy bien, के सब dime este verso, estos 1000 versos. Entonces Keshav Kashmir estaba muy sorprendido de cómo él podía recordar tantos versos. Y así como el flujo del aire, él recitó 1000 versos. Chaitanya Mahaprabhu
tal como un tren moviéndose, así como moviéndose un tren aceleradamente. और वो एक श्लोक के जब ¿Cómo es posible que él recordara todo esto? उनके रचित जो श्लोक Si él le había hecho una pregunta गाया, उस श्लोक के जब वहाँ y él respondía con 1000 versos. ¿Cómo es esto posible? Él se quedó completamente sorprendido. जैसे आप किसी के वर्ड से आप बोल रहे और किसी भी श्रुतिधर भी हो सकता है महाप्रसंग भगवान है Entonces Mahaprabhu श्रुतिधर भी हो सकते es Dios. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu es Dios. याद रखते हैं, जैसे हमारे गुरु पाद Sí, él es muy elevado. Él era muy elevado porque parecía como un ciego, pero en realidad era Dios mismo. और वो याद रखते Como ciertas personalidades que simplemente leen una página y la pueden replicar, la pueden repetir inmediatamente. Lo que ellos escuchan, lo que algunas personas escuchan, algunas personalidades escuchan, no lo pueden olvidar. से ही Así todos los Vedas, los Puranas, todas las escrituras. अच्छा बड़े महाप्रभु ने कहा निमाय पंडित कहने लगे आप इस श्लोक के महत्व को Así, बताया Nimai Pandit जिस le श्लोक के dijo, ऊपर आपको muy bien, ¿me puedes ayudar para entender el verso que le preguntó, le cuestionó? महाप्रभु कहने लगे इस श्लोक में Nimai es el mismo Chaitanya Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu dijo, वहां से जो है त्रुटियां हैं और तीन él le dijo, mira, en este verso que has recitado tienes 5 fallas. Aquí hay 3 cualidades. दोष नहीं हो सकता क्योंकि ये सब का भी विचार कर Le dijo, no puede haber ninguna falla en mis versos. सच्चा सबसे और उसमें कोई Le dijo, yo no puedo ver los versos. ये तो महापुरुष ने 5 दोष दिखाए अलंकार शास्त्र के अनुसार Entonces hay 5 malas cualidades en los versos चैतन्य महाप्रभु que Mahaprabhu le expuso. Así que Mahaprabhu venció también a Keshava Kashmir. केशव काश्मीर बहुत लज्जित हुए और साक्षात देवी की उपासना Y Keshav Kashmir se vistió mucha vergüenza y empezó a adorar a Saraswati. Y Saraswati Devi apareció enfrente de él y le dice, Devi, तुम तो पार करा दिया और छोटी सी tú me has ayudado a cruzar este gran océano. मुझे क्यों डुबा दिया तात्पर्य क्या कितने बड़े बड़े पंडित को तो मैंने पछाड़ दिया और ये छोटा व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले छोटा बालक के निकट हमें कैसे पढ़ाएंगे Yo he vencido a grandes देवी eruditos. सबसे साइन कहने लगी ये ब्राह्मण को Entonces Devi Saraswati le dijo, Brahman, इसे छोटा es tan afortunado. साक्षात Ese no es un pequeño niño. Este Nimai con quien estabas conversando era el mismo और मैं तो देवी Nimai Gauranga, es el mismo Krishna, es Dios. Los semidioses y semidiosas. ये जहाँ पर हमारे पति देव है, ये स्वामी है कौन चैतन्य महाप्रभु और मैं उनकी दासी साक्षात सबसे देवी Él le dijo, soy su sirviente, y Saraswati Devi dijo, como sirviente, ¿cómo es posible que, cómo puedo quedarme contigo? ¿Cómo puedo saber que es él cuando se enfrente a mí? Y Saraswati Devi le dijo, Saraswati Devi es una semidiosa, y le dijo, mira, Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu, puedes ir donde él y le debes ir a pedir disculpas. Y temprano en la mañana, Keshav Kashmir, él fue donde Mahaprabhu y se disculpó, le pidió disculpas. Y él comprendió que Chaitanya Mahaprabhu era Dios mismo. En el Bhagavad Vrindavan Das Thakur, él explica que le dijo, oye Brahman, déjalo todo, abandona tu ego, déjalo todo. Deja tu ego de conocimiento, abandónalo todo. Simplemente toma el refugio en el bhakti, en la devoción. Ríndete a los pies del loto de Nimai. Y Mahaprabhu también estaba diciendo, Brahman, por favor, déjalo todo. Haz Bhagavad Bhajan. Entonces lo que quiero decir aquí es que Nimai fue vencido por grandes eruditos. Venció a grandes eruditos, Nimai Pandit, Chaitanya Mahaprabhu.
भेद ज्ञान मात्र का होता है। Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estudias las escrituras? Es como, एक शब्द का अर्थ होता है मेढक। मेढक है ना, बरसात के समय है, जब तालाब जब पानी es पानी में भर जाता है, como cuando la época de lluvia llega करते हैं y empiezan a salir ranas सांप आकर के उनकी मार देते हैं। ठीक उसी y प्रकार aparece una serpiente y se los come a todos. फल के कुछ लाभ नहीं, सही से विस्तार पर जानिए। Entonces puedes conseguir todo el conocimiento que quieras, pero विद्या के फल puede के no tener काफी frutos. तत्व तीज है। सही से विस्तार पर ¿Cuál es el fruto de tener conocimiento? विद्या अध्ययन करके यदि कृष्ण भक्ति नहीं तो विद्या अध्ययन करके फायदा कुछ नहीं। Tú no puedes conseguir el Krishna Bhakti, la devoción por Dios, sin tener conocimiento de las escrituras. क्या बोला विद्या भागवत अवध भागवत अवध। भागवत की चरम लक्ष्य क्या है? La meta más elevada del Bhagavad वही कृष्ण। वेद es llegar donde Krishna. कुछ भी बोलते जा रहे हैं, उनकी लक्ष्य क्या है? कृष्ण की प्रतिपादन दिखा रहे हैं। ¿Cuál es la meta en esencia? फिर भागवत जो प्रतिपादित कर रहे हैं, Encontrar a Krishna. कर रहे हैं। El Bhagavad lo está estableciendo. Así se establece dentro de nuestra filosofía que Radharani es aún más elevada. जो कुछ भी बोलते हैं कृष्ण के स्थापित किया, कृष्ण Cualquier को cosa que se diga, स्वयं भगवान होता है। también se establece que Krishna es la suprema personalidad de Dios. जो स्वयं कृष्ण भगवान Entonces Krishna गोपियों की es Dios mismo. ऋणी मानो। गोपी प्रमेय भागवत Y él piensa गोपी प्रमेय अपना que él está endeudado con las gopis por su amor. भगवान के ऋण होता है कोई? जिनकी शरण लेने से समस्त ऋण ¿Acaso Dios muere? Si ustedes toman su refugio, entonces todas sus deudas se van. बतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम। जी भी संसार में जन्म लेने के साथ साथ के 5 प्रकार के ऋण हो जाते हैं। Entonces los humanos que nacen en este mundo material tienen इसलिए अब वही tenemos 5 tipos de deudas. Entre ellas está la deuda al padre, la deuda a la madre, la deuda a la naturaleza, también la deuda जो मुक्ति देने वाला a los brahmins, a los sacerdotes, a las personas sabias. गोपी प्रेमी अपन आगे कहियास में Deudas, la única manera de saldar todas las deudas que tenemos con familiares y nuestra generación तात्पर्य क्या है? es rindiéndonos a Dios. मानो ऐसे उसी प्रकार से Perdón, las deudas familiares y los otros tipos mencionados anteriormente. इसमें तो ये बाधाएं वो प्रेम प्रेम नहीं होता Si hay obstáculos en el amor, entonces ese amor no es puro, no es suave. इसके सुंदर में वर्णन है। Srila Vishwanath Chakravarti Pad explica esto de manera apropiada, diciendo lo siguiente. कभी प्रेम संबंध ग्रंथ अध्ययन करना देखना बहुत आनंद आता है। Ustedes, प्रेम एक निर्मल Entonces, सच्चा निर्मल el amor es algo completamente suave, no nos frenan en las metas. ही भाव से El amor es como el agua pura que proviene del Ganges, ताल तरंग में que viene como el flujo del río Ganges y se va a encontrar con el océano. Así es el amor, así fluye el amor. Entonces en el Prem Samput se nos explica todo esto sobre el amor divino. En el mundo material, ¿cómo podemos entender acerca del amor? Ustedes solamente piensan que el amor es el amor. मुखे बोलो प्रेम प्रेम वस्तु तजी आए सुन्न ग्रंथि अंचले बंधन तो अंदर प्रेम का Ustedes piensan que la lujuria es amor. मिलो के ना हो जामु नदो हिम एक प्रकार के हिमालय स्वर्ण का सुना गया Es un tipo de meta. जामु नदो हिम कहा जाता है हिमालय के उच्च प्रदेश में Está como en la cima de los Himalayas. और उसके जामुन पेड़ के नीचे एक Hay como un río en el Yamuna. Perdón, un árbol de almendra. जब पक जाते हैं वो फल आकर के नदी के तट पर Y cuando este árbol, bueno, él da un fruto. Perdón, no sé si es la almendra, pero bueno, hay un árbol que da un fruto. स्वर्ण प्रकट हो जाता है उस स्वर्ण Y el fruto cae al río. Y जामुन नदर cuando este cae al río, entonces aparece un... इस जगत में नहीं है
otro material. Aparece el oro, pero ese oro no es del mundo material. Los semidioses vienen y lo toman. El Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami también viene a dar un ejemplo. No hay amor en el mundo material. Todo lo que estamos diciendo sobre el amor es para nuestro propio beneficio. No existe el verdadero amor aquí en el mundo material. Entonces cualquier cosa que ustedes dicen y consideran asociada al amor simplemente es porque tienen un beneficio. Pero cuando se acaba el beneficio, entonces también se acaba el amor. Esa es la verdad. Ustedes pueden sentir como algo amargo al escuchar esto, pero es la verdad. La definición pura de amor viene del mundo trascendental. Si tratamos de explicarlo fácilmente, incluso en Vaikunta no hay amor puro. No existe eso. Ni siquiera en Ayodhya. Pero tampoco en Mathura, en Dwarka, en ninguna otra parte. ¿En dónde es que hay amor? En Golok Vrindavan. Solamente en Golok Vrindavan existe el amor. ¿Por qué digo esto? Porque el amor allí es un amor donde se considera que Krishna, en distintos lugares quieren a Krishna porque Él es Dios, como en Vaikunta, Dwarka. Entonces allá hay algún tipo de beneficio. Pero en Vrindavan, Goloka Vrindavan, es diferente porque no se le reconoce a Él como Dios. Pero en Vrindavan, esto es distinto. En Vrindavan hay como una relación común con Krishna. Así es Golok Vrindavan Dham. Y llaman a Krishna de esa manera. Eso es como una felicidad temporal. Si su hijo o su hija, sus hijos, si están enfermos, entonces ustedes están tristes. Pero todo esto es temporal. Entonces después lo olvidamos. Eso es cierto. Cuando las personas se enamoran, todo esto es temporal. Yo no estoy diciendo que no hay nada de amor en este mundo. Hay algo. Pero está mezclado con el deseo de obtener un beneficio. La gente en este mundo está buscando algún tipo de beneficio, pero en Golok Vrindavan no hay ningún tipo de beneficio personal. Es sin causa. Es inmotivado. Si ustedes son una gopi, díganme, entonces ¿por qué ustedes aman a Krishna? ¿Qué es lo que encuentran en Krishna? ¿Hay alguna cualidad en Krishna? Si ustedes le preguntan a las gopis, ustedes le preguntan a las gopis ¿qué cualidad tiene Krishna? ¿Por qué aman tanto a Krishna? ¿Cuáles son las cualidades de Krishna? Krishna es un ladrón. ¿Cómo es posible amar a un ladrón? Él es muy travieso. Es como una mala persona. Si ustedes ven a Krishna así, ¿por qué aman a alguien así? Las gopis dicen, es un amor sin causa, es un amor inmotivado. Ese es el amor por Krishna, Soyata Prem. Entonces este es un amor que no se destruye y además no es afectado por ninguna causa. La definición del amor es como que aun cuando hay una gran causa para que se acabe, aún así no es destruido. El amor no es destruido por los motivos, por ese tipo de motivos, pero aquí en el mundo material,
Cuando hay una causa para la destrucción, para algo que se acaba, se acaba. En el mundo trascendental, en Goloka Vrindavan, त्यजन्तु बन्धवा सर्वै निन्दस्तु गुरुभोजना तथापि गोविंद मम सर्वस्व जीवन राधा जी का त्यजन्तु Radharani बन्धवा dice, सर्वै निन्दस्तु गुरुभोजना कोई सही कहानी नहीं कि राधे तुम्हारे दुख के los कारण Sakis क्या le है? dicen, oye Radhe, तुम सांसारिक ¿cuál के es la साथ causa de tu tristeza? प्रेम प्रति करते हो इसलिए Tú amas a Shyamasundar, es por eso que estás triste. लोग तुम्हें Esta es la causa de tu tristeza. गंजना आदि देते हैं। La gente siempre te está dando malas noticias. Haz algo, abandónalo. बस Deja a Krishna, eso es todo. कृष्ण के छोड़ Krishna te hace sufrir, abandónalo. सब समाप्त। Simplemente déjalo. Y todas las soluciones estarán और ejecutadas. कोई कारण नहीं, एक ही कारण के तुम कृष्ण के साथ प्रीति कर दो Esa no es la razón. और लोग Solo hay una razón. La razón es que amas a Krishna. बैठ Y la gente se ofende con eso. क्या बोलते हैं? Cuando la gente se ofende, cuando la gente difama, बैड रेपुटेशन cuando hay una mala reputación, कृष्ण के छोड़ दो और क्या है मूल वस्तु क्या है dejen a Krishna, eso es todo. ¿Cuál es la razón de ello? बदनाम की La कारण gente te está difamando. ¿Cuál es la razón de eso? Krishna. कृष्ण और Entonces, किंतु राधा जी क्या déjenlos. त्यजन्तु बन्धवा सर्वै ¿pero qué hizo Radharani? निन्दस्तु गुरुजना त्यजन्तु मतलब मेरे साथ कृष्ण की जो प्रेम जो है El amor que tengo por Krishna. Krishna. Nunca podría dejar a Govinda, dice Radharani. Cualquier persona puede criticarme, hacerme daño, pero no puedo abandonar a Govinda. गोविंद Como dejar a tu hermano, a tu hermana, a tu madre, a tu padre. Podría abandonarlo todo, Radharani. गुण ¿Cuál es la definición de esto? उसमें कोई Es como una lágrima. Si ustedes ven una lágrima de sus ojos, vemos el amor. जिसके हृदय Pero en la realidad, वो सदा सर्वदा रोते हैं। आंखों से आंसू बहाए। cuando en el corazón hay amor, todo el tiempo están llorando. Yo vi en cierta temporada a mi Gurudev Srila Bhama Goswami Maharaj llorando y llorando alguna vez. Igualmente como Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj decía, es como cuando sirves a tu Guru. पत्र लिखो बस। Entonces Radharani escribe una carta a Krishna. Ella escribe una carta diciendo, hey Krishna, hey Govinda, कि तुरंत लिखो बस। espero que estés bien. Eso es todo lo que dice la carta. ललिता देवी ने क्या की? Entonces Lalita Devi, ¿qué es lo que ella hace? वो भोजपत्र दे दे। भोजपत्र सुनो? भोजपत्र दे दे। मोर पंखा के द्वारा Toma una tinta para escribir पेन बना दी और जंगल में सुंदर सुंदर y con la pluma de pavo real पीसने से वो y con स्याही के बाद una fruta oscura, ella hace una tinta और इसमें पत्र में भोजपत्र में y escribe. कृष्ण के लिए एक पत्र लिखो। Así hace como una tinta para escribir y ella logra escribir este texto para Krishna. Entonces Radharani escribe de esta manera la carta. वो पेन जो है मोर पंखा की द्वारा पेन जो बनाया Así el lapicero es una pluma de pavo real y ella empieza a escribir. हरा पड़ा है। Y tan pronto cuando empieza a escribir, empieza a llorar y a llorar. आंखों की राधा के Entonces Pushpatra मालूम पड़ी। बहुत समय पे हो गया राधा जी कुछ se नहीं llena con las lágrimas de Radharani. और अंत में ललिता देवी ने Entonces क्या Radharani की? no tomó nada por mucho tiempo y así Lalita Devi, लेकर के अच्छी तरह से पैकिंग करके ella escribe esta letra पुस्तक के द्वारा कृष्ण के निकट दे दे, पहुंचा। y ella se la envía a Krishna. प्रेम की भाषा कौन जानते हैं? प्रेम ¿Quién sabe la definición del amor? की अपनी भाषा प्रेम प्रेम की Solamente el amante la sabe. वो जानते हैं। हम लोग समझ पाएंगे। Queremos ser capaces de entender. पत्र के जब खोला Cuando Krishna abre esa carta, entonces Krishna empieza a llorar también. प्रेम केवल आंखों की एक बूंद El amor es solamente
acerca de lágrimas. Eso es amor. El amor está basado en las lágrimas. तो इसकी सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? Esa es la definición más elevada del amor. Esta es la definición más elevada del amor. आंखों से आंसू आ जाएगा, Las lágrimas. Si ustedes tienen lágrimas en sus ojos, pero deben ser lágrimas reales las que expresan el amor. Pero hay muchas cosas en el mercado que se pueden utilizar para generar lágrimas, como la glicerina, como ácidos, como cosas que irritan los ojos y hacen. Entonces la realidad es que cuando se expresa el amor van a aparecer también las lágrimas. Hay muchas definiciones del amor, सर्वोत्तम परिभाषा pero la definición más elevada इसमें वर्णन करते जा रहे हैं। फिर क्या चीज और पर वृंदावन धाम में ahora se expresa cuál es el origen del amor. Coloca Brindavan. राधा जी की हृदय में Este se manifiesta en el corazón de Radharani. अश्लिष्ट वा पदरतम कृष्ण मां मत अदर्शना कल्प तथा कतवा विदधा मत अदर्शना कल्प विदधा प्रेम कहां तक पहुंच सकते हैं? लास्ट लिमिट El amor no tiene fronteras. Es como el último límite del amor. मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदिम्र और Todos estos niveles del amor माउंट एंड देखो तीसरी दिन नैसिया ustedes pueden tomar la renuncia como Rupa y Sanatan. Si ustedes ni siquiera tuvieran una red de mosquitos, ustedes al otro día sufrirían demasiado. Ustedes no podrían vivir como ellos. कुछ नहीं लगता सारे मच्छर जो है तुम्हारे खून पे Los mosquitos sacan tus आता है मच्छर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे Rupa Goswami y Sanatan Goswami. Ellos hacían vayan de cierta manera, pero no podemos seguir prácticas. Si hiciéramos por 10 minutos, ustedes hacen 10 minutos, hablen la verdad y ustedes van a poder avanzar. Ustedes no pueden hacer vayan como Rupa y Sanatan. Ok, tal vez pueden hacerlo, pero es muy difícil hacerlo físicamente tal como ellos lo hacían. ये प्रेम की बात आज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे Sanatan Goswami cuando hacía el param de Navadvip चिलचिलाती हुई धूप है गोवर्धन की सिवाय एक क्या बोले रास्ता मानो había demasiado sol. बिल्कुल आग की भांति धक-धक कर La calle era como fuego, la vía era como fuego cuando él caminaba. Sanatan Goswami Pad, él no podía ya caminar, मूर्छित हो गए अब चिलचिलाती हुई धूप pero además él se desmayó. परिक्रमा के रास्ते मानो बिल्कुल तब आग की भांति है En una ocasión, asimismo, la vía, el camino del Parikrama estaba ardiendo, era como fuego. प्यार से इतना ये हो Y Sanatan Goswami Pad और आग जला नहीं है ये स्वयं कृष्ण आकर के उनके क्या tenía como ये बात heridas en sus pies. Y Krishna le estaba dando sombra. Krishna le dice, Sanatan, no hagas una renunciación tan fuerte. अंत में बस गाय चराने वाले लड़के Entonces, ¿qué hizo Krishna en la cima de la montaña? Él puso los símbolos de su vara, de la flauta y de sus pies. Y así él hizo el pari. जिसके भगवान जैसे ¿Qué es lo que pasa? Entonces el Señor te va a poder parecer cualquier cosa que quieras. Pero Él te pide un esfuerzo. Muy bien. हम रूप सनातन में Gurudev también solía decir, ऐसे कठोर वैराग्य ऐसे वैराग्य तो बहुत दूर की बात सामान्य वैराग्य के साथ ऐसे कैसे वैराग्य solo puedo hacer vayan con un poco de renunciación. है Y Él se volvió así humilde. भक्ति की लक्षण के Si tienes una fe pura en Guru, así van a poder llegar todos los frutos. Debes explicar todo esto. Pero Shraddha, क्या करता बताए आपकी श्रद्धा ही इसके बाद तो साधु संग भजन के मंत्र में Srila Haridas Thakur dice, si tienes fe, एक ही शब्द हर्ष debes seguir a Guru.
up Guru and never give up. Yo siempre repito una frase, nunca abandones a Guru y nunca abandones a Arma. Nunca abandones a Guru ni al canto del santo nombre. उल्टा सीधा कोई गुरु के बारे में बोल दिया तो आप गुरु टाइप के भी छूट गए। हाँ हाँ भूत है ये भूत फूट कुछ नहीं, तुम्हारे मन की संस्कार बन जाता है। अगर तुम सही भूत हो, कोई कहते हैं देखो कोई जिसका नाम सुन एक बार दो बार किसी के बारे में सुन करके La gente escucha una y otra vez, y así poco a poco la mente बातें सच है कि सच है कि नहीं, एक no toma parte en nuestro व्यक्ति के corazón. बारे में एक बार बता दिया निकाल दिया। दूसरी बार जब बताते हैं Si te dicen algo de una persona y luego te lo vuelven a decir, चौथी बार जब सुनते हैं ना, pero ya 3 o 4 veces, eso es un impacto muy fuerte para ti y tú crees que esto es cierto, aun cuando no es verdad. बार-बार जब कोई सुनाते हैं ना तो उसको मन में क्या पड़ जाता है, Y así una y otra vez डिप्रेशन पड़ जाता है। अब बात सही है कि las impresiones entran más en el corazón सत्य करी मन असत्य y में así क्या हुआ? tú puedes creer que una mentira es cierta y que eso se vuelve, que, प्रतीत हो रहा है सत्य। que una mentira se vuelve real. इसलिए भी कहते हैं असत संगत नहीं। Entonces deben abandonar la mala asociación. सत्यम परम धीमहि सत्य वस्तु Vivimos en buena asociación. Debemos hacer buenas cosas. बहुत प्रेमान Gaur Premanande. Muchas gracias por escuchar el Harikatha de Srila Gurudev. Vanchaka Patrivecha, Kupafili Vacha, Patitana, Pavanavyo, Vaishnayo, Namo Namaha, Srila Gurudev गुरुदेव आप की कह रहे जय. थे कि Una जो pregunta. प्रेम है वो आंखों की जो बूंद है, आप उसको आपने भी गुरुदेव के लेक्चर में सुनी हो वो गुरुदेव सही मिश्र नाम कृष्ण Haribol. लेकिन इसका आप पुष्टिकरण कैसे होता है कि ये प्रेम की बूंद है या हाँ, या रिलीजन वो डालते हैं अच्छा डॉक्टर आपको नाड़ी देख Solamente la gente que entiende en el amor, ठीक है। सब कोई लोग बता दें por ejemplo, शरीर गर्म होने से बुखार आ जाए ये नहीं कर सकते धूप में आप si tu cuerpo está caliente y tú vas caminando al rayo del sol, no puedes decir que tienes fiebre. ¿Fiebre o no? ¿Eso es tener fiebre? और नाड़ी देख करके बता देंगे भाई तुम्हारे पास O tal vez con la temperatura de la fiebre. O sea, la temperatura te va